soy sordo de nacimiento porque nací prematuro, a los 5 meses. Y como era sordo de nacimiento, pues mis padres pensaron que podía optar por una rehabilitación para una reeducación. Desde que a un niño o a una niña se le detecta sordera, se le aplica un entrenamiento extensivo e intensivo en logopedia, en rehabilitación auditiva, adaptación de prótesis auditivas como suelen ser los implantes cocleares o los audífonos, la lectura labial y todo tipo de expresión gestual. Yo tuve que ir desde muy pequeña a clases de logopedia para aprender a hablar, porque por mí misma no podía aprender, necesité un apoyo, un trabajo durante años para conseguir hablar como cualquier persona. Todo que una persona aprende con naturalidad escuchando, nosotros es a base de repeticiones, de ejercicios con apoyo de un logopeda. Una vez que me detectaron ya la sordera, que fue ya hacia los 3 años, fue mucha logopedia para volver a hablar, porque mis padres no se dieron cuenta de que era sordo. Me trataba muy mal, me llevaron a muchos médicos, a psicólogos, decían que estaba loco prácticamente. Pero ya se dio cuenta un médico y dije, no, es que este niño es sordo. Lo que tienen que hacer las personas que no tienen ninguna dificultad o las personas que están alrededor de una persona sorda o con discapacidad auditiva es implicarse en el sentido de que dicha persona tenga acceso completo a lo que se está comentando en un grupo determinado de personas. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que no se hable mirando a las nubes, ni de espaldas, ni con un cigarro en la boca, ni con un lápiz, ni gritando, ni gesticulando exageradamente. Simplemente con dirigirse al grupo es suficiente. Pues vosotros lo que podéis hacer para que os podamos entender mejor es hablar normal, ni muy rápido, ni muy despacio, siempre de frente y sin ningún obstáculo que tape vuestra boca. Tú, ante todo, lo que tienes que hacer es hablarme a la cara, nunca me hables por la espalda porque no te oigo. Si te quieres dirigir a mí por la espalda, tócame el hombro, por ejemplo, para saber que tú estás detrás y yo me doy la vuelta. Y luego cuando estemos cara a cara es importante sobre todo que vocalices bien, que hables a una velocidad normal. No hace falta que ni muy lento ni muy rápido, pero vocalizar es lo más importante porque tengo lectura labial y eso facilita mucho las cosas. Lo único que he tenido que aprender mucho es leer los labios, a estar muy atenta, no me puedo distraer con nada, tengo que estar muy atenta para saber lo que dice un profesor o cualquier cosa, pero aprendizaje ninguno. He tenido que ir a la logopedia por el implante cuando me operaron. Los ejercicios de logopedia los recuerdo como algo muy pesado, muy aburrido. Ellos te enseñan cómo a colocar la lengua, cómo tienes que echar el aire y tú repetir una y otra vez.